Yo lo han visto. Pregúntale por la duda si te... ¿Me oyen por lo que están por Meet? Sí, profe. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la clase de repaso del segundo parcial. Los temas que entran, a ver, negocios conjuntos, conversión, agropecuaria y banco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se ve que me han informado bien a mí. Bueno, vamos a repasar negocios conjuntos, conversión y agropecuario, porque los otros dos temas hace menos tiempo que lo han visto, supongo que lo tienen más fresco. Aparte, no nos da toda la clase para repasar todos los temas. De negocios conjuntos, como hemos visto las NIF y las NUA, vamos a repasar porque se van a tomar preguntas teóricas de esos dos temas y por ahí ustedes los han tenido menos en cuenta. La RT14 también la vamos a ver, pero muy rápidamente. Bueno, vamos a ver todo muy rápidamente, no nos da el tiempo. Pero supongo que ustedes ya han estudiado, o sea que va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Empecemos con negocios conjuntos. ¿Cuál es el alcance y el objetivo de esta norma? ¿Sí? A ver, me dicen, porque viste que toda norma tiene un objetivo y un alcance que siempre son bastante parecidos, pero ahí están. Pero para saber en qué caso se aplica esta norma. La contabilización, por un lado, de mi participación en el negocio conjunto, ¿sí? ¿Y qué más? O sea, ¿cómo contabilizo mi participación en el negocio conjunto? Eso está todo claro que es el objetivo de esta norma, pero ¿qué más? Tiene dos, por así decirlo, objetivos. Que las NUA no lo tiene uno solo. No han leído. Y los estados contables del negocio conjunto. O sea, la RT14 se refiere a la contabilización del participante en el negocio conjunto y también la propia contabilidad del negocio conjunto. Después van a ver que las NUA y la NIF no tratan únicamente la participación en el negocio conjunto, porque en definitiva la contabilización del propio negocio conjunto se rige por las normas generales. Pero acá el RT14 sí indica el tratamiento de algunos de los rubros de un negocio conjunto y algunos casos que tienen un tratamiento particular, medio discutible, pero es lo que dice el RT14. Dentro de poco ya ustedes saben que el RT14 ya no va a regir más. Pero bueno, cuando ustedes salgan pero si comprenden la RT14 les va a ser más fácil comprender las otras normas. ¿Qué dice el RT14 respecto a que es un negocio conjunto? Es un acuerdo contractual que no otorga personalidad jurídica para desarrollar una actividad económica. Básicamente, la RT14 hace hincapié en que es un acuerdo contractual, no es una sociedad. ¿Estamos? Esa es la idea. Como van a ver después en las NUA, cambia un poco eso, porque es muy como un enfoque jurídico, o sea, de acuerdo al tipo de entidad, está definiendo un negocio conjunto sin tener en cuenta una esencia económica. Pero otra característica, la norma, que no está en la definición, pero aparte de ser un acuerdo conjunto, ¿cómo debe ser el control para aplicar la RT14? Conjunto. ¿Qué implica para el RT14 un acuerdo conjunto? ¿Que tenemos que estar todos de acuerdo? ¿O nadie puede, no se puede resolver ninguna decisión sin mi participación? ¿O no es tan así? Por un lado, me dice que es unánime el acuerdo, que hay control conjunto cuando las decisiones se toman de manera unánime. Pero después dice, si mi voto es necesario para formar mayoría, también se acuerdo que hay un control conjunto. O sea, no simplemente
indica que debe haber unánime. También tiene en cuenta otro caso que es cuando sirve para formar mayoría, que es ese caso no es unanimidad, ¿estamos? O sea, que se pueden llegar a tomar decisiones sin mi aprobación o la aprobación del participante y lo mismo se considera que es control conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Cambia nomás. Bueno, lo que son los acuerdos contractuales o acuerdos asociativos están regidos o están legislados en el Código Civil y Comercial. Tenemos negocio en participación, eso no nos interesa. Ya me lo hicieron estudiar mucho, fíjese cuando yo iba al secundario. No me puedo ni acordar, hace 50 años va a cumplir que fue el secundario. Y me lo hacían estudiar de memoria. Pero bueno, no nos interesa porque eso no tiene ninguna variante en cuanto a la contabilización. Horas memorizándome el participar, realmente para nada servía. Agrupación en colaboración, se ha aplicado muy poco negocio en participación en los hechos. Agrupación en colaboración, o que lleve contabilidad por lo menos, se ha aplicado, pero nadie lleva contabilidad. Agrupación en colaboración, unión transitoria con socio de cooperación. Esos son eso ustedes ya tienen la diapositiva anterior para ver cuáles son las principales características de estos contratos asociativos. ¿Estamos? Estos no son contratos societarios, son contratos asociativos. Son contratos para llevar determinado tipo de actividad con determinadas limitaciones. ¿Estamos? ¿Qué dice que no otorgan? Porque son precisamente entidades, por así llamarlo, que no otorgan personería jurídica, como le decía la clase anterior, la clase que vimos el tema. No otorgan, pero tienen una personería mínima. No es que no existan en la realidad, nomás que no tienen la misma personalidad jurídica que una sociedad comercial. Si vos vas a la AFIP, tenés que tener quit, tener que presentar estados financieros, si bien no tienen todos los atributos, pero tiene una personalidad jurídica mínima. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es que no existen, porque si no tuvieran ningún tipo no existiría. Bueno, a ver, discúlpame, no sé por qué se me escapa. Respecto, bueno, yo le había dicho que tenía que tener en cuenta dos cuestiones. ¿Cómo mido mi participación en el negocio conjunto? Y el tema de los estados contables del negocio conjunto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, mi participación en el negocio conjunto. Participaciones que otorguen el control conjunto, método de consolidación proporcional. Creo que ya lo vieron en clase. Participaciones que otorguen el control exclusivo a un participante, consolidación proporcional y después debe aplicar consolidación total. En los estados contables individuales, consolidación proporcional y después tienen que presentar los estados contables consolidados. Hasta ahora ninguna duda. Inversores pasivos no son los que no hacen nada, no son los que no tienen el control conjunto, no forman parte del control, aplican consolidación proporcional. No son los que no trabajan, no. Si bien puede ocurrir, pero no es. Bueno, ahora vamos a la parte, a la elaboración de estados contables de un negocio conjunto. ¿Cómo se llama, por así decirlo, el patrimonio neto de un negocio conjunto? Está escrito ahí. Fondo común operativo. Por lo menos la legislación le llama fondo común operativo. ¿Cuáles son los bienes que se pueden aportar a este tipo de entidad? Bueno, dinero, activos físicos, derecho de uso de activos físicos, activo intangible y derecho de uso de activo intangible. ¿Sí? Cualquier bien, salvo los bienes registrables que tienen el problema con la registración, aunque muchos lo compran como en un condominio. O sea, que se pueda aportar cualquiera de los bienes. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se contabilizan los derechos de uso de activos? Por ejemplo, yo pongo una pala retroexcavadora a una empresa constructora, pero no transfiero la propiedad, sino que le otorgo el derecho de uso.
¿Cómo lo contabilizo en los estados contables del negocio conjunto? Es una pregunta de cajón del parcial. Si no la saben, ni vengan al parcial. ¿No se contabiliza? No se contabiliza. Los derechos de uso se contabilizan en la contabilidad del aportante. Muy bien. ¿Qué pasa con activo intangible? Yo puedo contabilizar, aportar un activo intangible. ¿Cómo lo contabilizo? Porque ahí, bueno, le pongamos que yo tengo una tal cosa y le pongamos 10 millones de pesos, así presentamos al banco a todo el buen capital que tengo. ¿Puede ser eso? Correcto. Tiene que estar contabilizado en la contabilidad del aportante y por el mismo valor. O sea que no me permite ningún tipo de dibujo para que yo pueda inventar un intangible que existe o no existe, pero ponerle que existe, pero un valor muy superior o llevarle un valor de mercado. Esa no es la idea. ¿Estamos? Esas dos cuestiones son las más importantes respecto a los aportes. Ahora vamos, ¿qué pasa con la distribución de resultados? Es como una sociedad comercial que los resultados se distribuyen en función del capital aportado. No, ¿cómo se pueden distribuir? Claro, pero ¿cómo podemos, decimos, nuestro capital aportado en base a qué? Un acuerdo de parte, muy bien, correctamente un acuerdo de parte. Entonces, ¿qué ocurre? Si no coincide la participación en el capital, si no es coincidente con la participación en el capital, se puede distribuir por acuerdo de parte. Bueno, todo es acuerdo de parte. Pero cuando no es coincidente, para el tema de consolidación proporcional, que es el método de contabilización de mi participación en el negocio conjunto, me ocurre un pequeño problema. ¿Cómo tomo la participación en el estado de resultados? Por mi participación en los resultados. ¿Cómo tomo mi participación en el resultado no asignado? Lo mismo, si yo tomo esto, si no, no me daría numéricamente. ¿Cómo tomo la participación en el capital? Por la participación realmente efectuada por cada uno. ¿Y qué hago con los activos y pasivos? Porque en los activos tengo parte que son aportados y parte que son del resultado o pérdida, podría ser, del negocio conjunto. ¿Qué tengo que hacer ahí? Calcular la participación efectiva. ¿Cómo se calcula la participación efectiva? Correcto, mi participación en el capital por mi participación en los resultados dividido el patrimonio neto de la entidad. Ahí saco mi participación efectiva y voy y lo aplico a los activos y pasivos, no a todos, activos y pasivos, ¿está claro? Bueno, pero para ver, cambia nomás. Si ustedes han estudiado y si saben, pueden resolver ese casito que le planteo ahí en el pizarrón. Miren que si no lo resuelven, no les digo el resultado. Lo que están por mí, ¿está claro? ¿Está claro lo que están por mí? Sí, profe. ¿Lo están resolviendo? Sí, profe. Sí, profe.
Profe, una consulta. No tiene que ver con el ejercicio, pero me queda la duda en la participación efectiva para calcularlo. Cuando se saca el porcentaje de los resultados, ¿se multiplica por el resultado del ejercicio y también por los resultados no asignados? ¿O solo por el resultado del ejercicio? Sí, por los resultados, en realidad sería por los resultados no asignados y por el capital. Buenísimo, gracias. Pasa que en muchos ejemplos suponemos que es un solo año de resultado nada más, pero sí, correcto, resultado no asignado. ¿Alguien lo resolvió ya? ¿Cuánto le dio? A ver. Perfecto, gracias. Bueno, lo mismo si alguno lo quiere copiar. ¿Cómo sería, profe, si puede mostrar la diapositiva anterior? Dice si podemos mostrar la anterior. Ah, gracias, disculpe. Sí, creo que le quedó, lo usé para grabar y me quedó grabado. Me había dado mal porque yo el patrimonio neto había hecho 1.600 en vez de 2.200. Ahí estaba mi error. Cuidado porque después en el parcial son numéricas. Hay una chance nomás. Bueno, vamos a ver qué dice la NUA y la NIF sobre negocios conjuntos. Dice, el objetivo de esta sección es prescribir criterios que una entidad empleará en identificar si es parte de un negocio conjunto y su tratamiento contable. Es para que no se aburra. Como ven, únicamente se ocupa la norma sobre negocio conjunto, bueno, identificar obviamente si un negocio conjunto y el tratamiento conjunto. No trata nada, no resulta de aplicación esta norma para la preparación de los estados contables del propio negocio conjunto. ¿Está claro? Ahora sí. Y dice, negocio conjunto es un acuerdo por el cual una más partes tienen el control conjunto de acuerdo que se puede instrumentar a través de un contrato asociativo o una sociedad u otra forma asociativa de personalidad jurídica. Si ustedes comparan con la diferencia de la RT14, como que acá encuentran mucho más elementos. La RT14 habla únicamente de un contrato en que no existe personalidad jurídico. Acá habla que tiene que haber control conjunto. Es un acuerdo, en eso coincide, pero que tiene que haber control conjunto y no lo limita únicamente a las formas asociativas. También puede ser efectuado a través de una sociedad. O sea, como que va un poco más en la esencia de este tipo de lo que es un negocio conjunto. O sea, tiene que haber control conjunto, lo digo en la definición, y puede ser por un contrato asociativo, o sea, una UTE, una ACE, y también puede ser una sociedad o cualquier otra forma legal. Como ven, esto va más a una esencia económica. Cámbialo nomás así. Si ven en esta diapositiva, dice el esquema de lo que es negocio conjunto, las partes están obligadas por un acuerdo contractual. El acuerdo contractual otorga a dos o más partes el control conjunto sobre el acuerdo. El acuerdo contractual puede ser con entidades con personalidad jurídica,
y sin personalidad jurídica. Yo en la diapositiva que le había dado en clase, eso lo había unido con el caso de contratos societario y no societario. No, no tiene que ver. Pueden ser que tengan alguna relación, pero no necesariamente implica que de acuerdo a la forma jurídica se va a definir si es societario o no. Depende a las reglas que tenga el acuerdo. ¿Estamos? Disculpen que yo he puesto, pero da esas dos posibilidades, pero no necesariamente una nos lleva a un acuerdo asociativo o no asociativo. Vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, acá habla que el control conjunto se da cuando las decisiones o las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime. Aquí no hay un control conjunto trucho, acá no. Tiene que ser realmente control conjunto. Tiene que haber unanimidad. No se puede tomar una decisión sin mi consentimiento. ¿Estamos? Los negocios conjuntos, acá está la parte más interesante, se dividen en dos. Negocio conjunto no societario y negocio conjunto societario. En el negocio conjunto societario, uno tiene derecho a determinados bienes, determinados bienes y obligaciones sobre determinadas deudas. Mientras que en el societario uno tiene la participación en el negocio. Un ejemplo que le pongo, no sé si es exactamente. Uno se va a vivir con otra persona y bueno, uno pone un televisor, el otro pone la cama, ponen distintos bienes y cada uno es dueño de sus propios bienes. Mañana decidimos no compartir la vivienda, tal vez no sea así, le doy el ejemplo, pero cada uno se lleva sus bienes y compartirán las obligaciones, las deudas que hayan quedado. Estamos de acuerdo cómo se han hecho los pactos. Mientras tengan en cuenta el societario en el caso de una sociedad conyugal. Me caso y soy dueño, o son dueños los dos, del total del patrimonio. ¿Estamos? No es exactamente así legalmente, pero esa es la idea. Uno, que hay un todo indiviso, que yo tengo derecho a la participación en ese negocio, y el otro, que yo aporto determinados bienes y voy asumiendo determinadas obligaciones. Por supuesto, en una vivienda conjunta, una convivencia no tiene que ver, son todos gastos nomás, pero bueno, depende cómo se organiza, pero tengo derecho también a la participación, mis obligaciones y derechos en cuanto a los ingresos y los gastos. ¿Está la idea cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque en el primero dice derecho a determinados activos y pasivos del negocio. El negocio conjunto societario, derecho a su participación en los activos netos del negocio conjunto. O sea, yo tengo un derecho a esa parte. El activo neto es lo mismo que patrimonio neto, si no mirado del otro lado. Pasa que en las NIF se llama patrimonio al patrimonio neto y activo neto a lo que nosotros sabíamos llamar patrimonio. Activo menos pasivo. Tengo derecho a una parte de todo eso. ¿Está claro la diferencia entre societario y no societario? ¿Qué pasa con las NIF? Algo parecido, pero tienen otro nombre. Las NIF hablan directamente no de negocio en conjunto, sino de acuerdo conjunto. Y el acuerdo conjunto lo dividen en operación conjunta y en negocio conjunto. Hay una cuestión de terminología acá. La operación conjunto es lo mismo que los acuerdos no societarios en las NUA. Dice, las partes tienen derechos sobre los activos y obligaciones respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Y negocio conjunto serían los acuerdos societarios de nuestras normas. Las partes tienen derechos sobre los activos netos del acuerdo. Yo diría a las NUA, más que normas unificadas argentinas, normas unificadas adaptadas, porque en realidad son una adaptación de las NIF. O sea, las normas que hemos sacado con la NUF en realidad son las NIF simplificado con algunos cambios. Bueno, vamos a la parte importante. ¿Cómo contabilizo? En los negocios conjuntos no societarios, cuando soy dueño de determinados activos y pasivos, y en operaciones conjuntas de las NIF,
ya sea que tenga parte, sea partícipe sea un participante que tenga el control conjunto o no, ¿qué es lo que hago? Tomo mis propios activos y a eso le sumo mi participación en los activos mantenidos conjuntamente. O sea, es mi televisor más, qué sé yo, el que compramos, por ejemplo, el aire acondicionado. Más mi parte del aire acondicionado que lo que hemos comprado de manera conjunta. Su pasivo incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente. Bueno, yo había, cuando aporté el televisor, también aporté la deuda que tenía pagada una sola cuota. Me aporté la deuda con el resto de las cuotas. Más la deuda que puede llegar a surgir de, qué sé yo, de la boleta de luz que no está pagada, mitad cada uno, lo que corresponda. Su ingreso, incluyendo su participación en los ingresos generados conjuntamente, y sus gastos, incluyendo participación en los gastos incurridos conjuntamente. Esto es la forma de contabilización de la participación en negocios conjuntos no societarios y en operaciones conjuntas en las NIF. Cuando son negocios conjuntos societarios o negocios conjuntos en las NIF, negocio conjunto societario de una controladora o negocios conjuntos societarios si no tiene un control conjunto pero influencia, valor patrimonial proporcional o método de participación. Negocio conjunto de las NIF, también BPP. Como ven, básicamente con las NIF hay un cambio de nombre, no sé, porque no adoptaron los mismos nombres, nos ubicamos este cruce de nombres que se nos pueden complicar. Bueno, y ahora Cristian le va a hacer un repaso de las normas de conversión de estados contables, después vamos a terminar viendo algo de agropecuaria. Disculpen que vamos un poco rápido, pero la idea es hacer un repaso. Se me están volando el pelo de tan rápido que vamos, ¿eh? Buenas tardes para la gente del MIT, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, profe? Bueno. Sí, profe. Lamentablemente no vengo a traerles nada nuevo, ¿sí? Pero no por eso vamos a dejar pasar por alto este tema. Vamos a tratar en estos breves minutos de todas las palabras complejas que vemos en las normas, tratar de simplificarlas en la mente para que ustedes lo puedan procesar, ¿de acuerdo? Permiso. Ahí está. ¿Qué métodos de conversión de partidas tenemos? Hay dos métodos. No estamos hablando de normativa técnica, estamos hablando de los métodos que hay. Uno es el temporal y el otro es el actual. ¿De acuerdo? Básicamente el temporal es el que ustedes ya conocen desde siempre. ¿Ok? Todas las partidas monetarias por tipo de cambio de la fecha de cierre y las transacciones por el tipo de cambio de la transacción. Es exactamente lo que ustedes ya saben desde que entraron a la facultad. El método actual, a diferencia que hace activos y pasivos, tipo de cambio de cierre, resto de las partidas, tipo de cambio de la fecha de la transacción. ¿Sí? Básicamente esos son los dos grupos de métodos. Sí, ahí está. Bien. Y vamos a tener que resolver nosotros. En las normas locales vamos a ver qué hacemos con los saldos y las transacciones en moneda extranjera y vamos a ver qué hacemos con los estados contables que están emitidos en una moneda extranjera. Son solamente esos dos caminos. Para los saldos y transacciones, ¿qué vamos a aplicar? Lo que acabamos de ver con el método temporal. Activos y pasivos monetarios, utilizamos tipo de cambio de cierre, transacciones y el resto, tipo de cambio de la operación. Exactamente lo mismo que ustedes ya conocen. Esa diferencia y cambio, ¿a dónde va a parar? Al estado de resultado. Como les dije, no vengo a agregar nada nuevo. Vamos al otro punto. Sí. Bien. Ahora tenemos que resolver el otro punto que es cómo hacemos convertir
estados contables que están en una moneda extranjera. O sea, ya no estamos hablando ni de saldo ni de transacciones, sino que estamos hablando de estados contables. ¿Qué método vamos a aplicar? Vamos a aplicar el método actual. ¿De acuerdo? Pero ustedes, antes de realizar el trabajo de la conversión de estados contables, tienen que evaluar si en el exterior tienen inflación o si no tienen inflación. ¿Por qué? Porque el método que van a aplicar, la forma en que lo van a aplicar, es distinta. ¿Sí? Cuando tengan el método actual sin inflación en el exterior, ¿qué vamos a hacer? Todos los activos y todos los pasivos los vamos a convertir al tipo de cambio de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. ¿Ok? Esa diferencia de conversión que se genera, no la vamos a mandar al estado de resultado, lo vamos a mandar al patrimonio neto como un resultado diferido. Que lo vamos a mantener ahí hasta que vendamos la inversión o tengamos el reembolso. Vamos al otro método. ¿Qué pasaría si hacemos esa evaluación y en el exterior hay inflación? Bueno, más fácil todavía. Si hay inflación, ¿qué hacemos? Llevamos los estados contables a moneda homogénea, o sea, ajustamos por inflación, y ya, al ajustar por inflación, todas las partidas quedan expresadas en la moneda extranjera de cierre. ¿Qué tipo de cambio voy a utilizar para convertirlo a peso? Tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? Son dos caminos, nada más. En este caso, no va a surgir una diferencia de conversión. ¿Qué es lo que va a surgir? El RECPAM. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la evaluación que tienen que hacer ustedes. Verificar si tengo inflación o si no tengo inflación. Si no tengo inflación, activo y pasivo, tipo de cambio de cierre, resto, tipo de cambio de la transacción. Y si tengo inflación, ajusto por inflación, tipo de cambio de cierre. No genero diferencia. Tan simple como eso. ¿Qué pasa con la información comparativa? Recuerden ustedes que ustedes van a recibir entonces 2 columnas, ¿sí? Con cifras comparativas. Si hay inflación en el exterior, van a tener que además evaluar si localmente hay inflación. ¿Qué tiene que ver si localmente hay o no hay inflación? ¿Me va a cambiar el método que estuvimos discutiendo? No, no va a cambiar nada. ¿Qué va a cambiar? El tratamiento que le vamos a dar a las cifras comparativas. Si hay inflación local, bueno, las cifras comparativas también las vamos a tener que convertir a tipo de cambio de cierre. Si no tenemos inflación localmente y tranquilamente no volvemos a trabajar y usamos la información que teníamos del año anterior. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? Vamos nomás. Bien. Entonces, en normas locales, ¿qué tenemos? ¿Cómo convertimos saldos en moneda extranjera, transacciones en moneda extranjera y los estados contables que tenemos emitidos, que una compañía emitió en una moneda extranjera? ¿Qué diferencia tiene con la NIF? La NIF, aparte de cambiar la terminología, usa palabras distintas, ¿sí? Pero es muy semejante a todo lo que hace. ¿Qué agrega? Agrega otra conversión adicional. Para esa conversión adicional nace lo que llamamos como moneda funcional. Entonces, aparte de las conversiones que vimos en la NUA, la NIF que agrega la moneda funcional y nos dice cómo tenemos que convertir la moneda funcional a moneda de presentación. ¿Qué es la moneda funcional? La moneda funcional es la moneda del entorno económico donde desarrolla principalmente la actividad de la empresa. Es donde genera fondos y aplica fondos.
¿De acuerdo? Después la norma nos da una serie de pautas para poder distinguir, digamos, cuál es esa moneda funcional. Algunas pautas están dedicadas o referidas a los ingresos y otras pautas están referidas a los egresos. ¿Por qué digo ingresos y egresos? Y pasemos a la otra. Primero me dice la moneda funcional es la moneda básicamente en la cual se definen los precios de venta. ¿De acuerdo? Pero después me dice que es la moneda donde se determinan los costos de la mano de obra y demás. Y también nos da la pauta de cuál es el país que con sus regulaciones o su fuerza competitiva nos define los precios de venta. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene criterios referidos a lo que son los ingresos y criterios referidos a lo que son los egresos o los costos. A veces es sencillo determinar cuál es la moneda funcional de una empresa, a veces es un poco más complejo. ¿De acuerdo? Bien. Acá ya no leo. Este no me lo sé. Vamos a hacer este caso. ¿Esto va a ser similar a lo del examen? Bien. Entonces, ¿qué tienen que evaluar ustedes con la moneda funcional? Primero, expliqué bien lo que es la moneda funcional. ¿Ustedes lo visualizan o no? ¿Qué es la moneda funcional? Bien. ¿Qué problema van a enfrentar con la moneda funcional? Que si hay una organización, por ejemplo, de Argentina, que define como moneda funcional el dólar, para esa empresa, las transacciones en moneda extranjera van a ser, por ejemplo, las transacciones en pesos. Eso es lo que tienen que visualizar. Entonces, hay que además ver cómo hacemos la conversión a moneda de presentación. En este caso, ¿qué nos dice? Una empresa argentina que posee una sucursal radicada en Uruguay. La actividad principal es la faena y producción de diversos productos cárnicos que se destinan mayoritariamente a la exportación. 75% corresponde al mercado extranjero. Nos dice además que el precio de venta está nominado en dólares para aquellos productos destinados a la exportación, que es la parte mayoritaria. Y asimismo el 95% de los costos incurridos por la empresa son en dólares y solo un 5% nominados en pesos uruguayos. Estos últimos básicamente relacionados con los impuestos, sueldos, carga social. A todo lo mencionado anteriormente, cabe agregar que la carne y el ganado cotizan internacionalmente en dólares, que es el patrón de medida que es tenido en cuenta por la empresa para poder competir en el exterior. ¿Qué moneda funcional tiene? Dólares. La respuesta es correcta, pero quiero que repasemos las pautas que nos da la norma. ¿Cómo llegaron a decir que es dólares? Sí, bueno, yo ya sé que es dólares, ustedes también, pero ¿qué proceso mental desarrollaron para decir que es dólar? Los precios están en dólares, los costos están en dólares, las transacciones están en dólares, y también que la empresa para poder competir tiene en cuenta el dólar. Entonces, ustedes, más allá que en este caso es obvio que es de dólar, tienen que hacer esa evaluación. ¿De acuerdo? Es lo que tienen que evaluar ustedes. No, pero no es de Uruguay, ¿esa? Era una empresa argentina. Bien. Pero vos acordate que acá en Argentina, cuando vayas a presentar los estados contables, te lo van a pedir en qué moneda. En pesos. Vos podés tener la moneda funcional que quieras, pero a mí preséntamelo en pesos. ¿Por qué? Tengo que declarar o calcular los impuestos en pesos, en la Comisión Nacional del Valor lo tenés que presentar en pesos y demás. ¿Sí? Por eso es que hacemos todo esto, digamos. Tenemos que aprender a convertir, digamos, de moneda funcional a la moneda de presentación. La moneda de presentación en Uruguay, claro, que tiene que presentarlo a todos los contables de Uruguay. La NIF es aplicable a todo país, no como la norma nuestra que es aplicable para Argentina. Esto es para cualquier lado del mundo. Bueno, este es el más complejo. Bien. Profe, perdón, recuerde el micrófono cuando hable. No, simplemente le preguntaba de las monedas de presentación en Uruguay. Bueno, el peso uruguayo. ¿Cuál es tu pregunta?
Ujú, ujú. No, vos tenés que hacer la evaluación. Eso es cuando, exactamente, es el del entorno económico de la empresa. Estuve escuchando ahí algunos casos en que querían cambiar moneda funcional, pero bueno, a veces no es tan puntual, no es que tengo todas las evidencias perfectas para que sea esta moneda, digamos, se va generando con el tiempo y puede llegar a cambiar, sí, pero no es algo normal o habitual, por lo menos lo escuché en el consejo que hablaban de eso, habían presentado un caso. Una empresa de Brasil, este es el ejercicio 2, esto es similar a lo que va a ir en el parcial, ¿sí? Una empresa de Brasil posee una sucursal radicada en Argentina. La actividad principal de la sucursal es la elaboración de productos lácteos y la mayoría de la producción se destina al mercado interno. El precio de venta está denominado en pesos argentinos, pero se ajusta en función de la cotización de la divisa estadounidense. Además, el 70% de los costos incurridos por la empresa están en pesos argentinos, mientras que el 30% se denomina en dólares estadounidenses. Cabe destacar que aunque el precio de la leche está cotizado en dólares estadounidenses, los precios finales se determinan en el mercado interno. Yo creo que otra vez está claro la respuesta, pero quiero que vuelvan a evaluar cuáles son las pautas que tenemos que seguir para determinar la moneda funcional. ¿Cuál es la moneda del entorno de la empresa? ¿Pesos argentinos? Pesos argentinos. ¿Puede ser que coincida con la moneda de presentación o la moneda local? Sí, puede ocurrir. Sí. Sí. En este caso, ¿podemos pensar que es en dólares? No, difícilmente. ¿Por qué? No es el entorno donde se mueve la empresa, los precios de venta no están fijados en dólares, si bien puede haber una parte que esté en dólares, pero no se manejan en dólares, y los costos también representan la parte mayoritaria, perdón, está expresado en pesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos nomás. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros para la conversión en moneda funcional? Para las transacciones, ¿qué vamos a hacer? El método temporal que ustedes ya conocen, el que siempre traen en su mente, ¿sí? Las partidas monetarias van a tipo de cambio de cierre, ¿sí? Activos y pasivos. El resto, tipo de cambio de la transacción, salvo aquellas que estén, que sean no monetarias, medidas a valor razonable, ¿de acuerdo? Pero es similar al concepto que ustedes ya conocen. Las diferencias de cambio que surjan van al resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a la próxima. Quiero hacer una aclaración. Sí. Esta, en nuestras normas, no figura partida no monetaria en moneda extranjera medida al costo, en las NUA, porque yo entiendo, como es la medición final, ya está medida al costo y Ya no está se el te costo. presenta el caso en la medición final convertirlo. Pero en las NIF sí lo menciona. En la nuestra yo entiendo que lo menciona porque no es necesario. Es una redundancia. Pero en las NIF, como siempre, son más reiterativas y nosotros hacemos un resumen de la... verán que soy un poco crítico de las NUGA. Pero acá en las NIF sí los menciona. Pero en realidad, en definitiva, ¿qué te está diciendo? Mantener la misma medición. ¿Está claro? Bien. Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que convertir de moneda funcional a moneda de presentación? ¿Qué método vamos a aplicar? El método actual. ¿Qué hacemos en el método actual? Es lo mismo que definimos para las NUA. Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. ¿Sí? El resto de las partidas, tipo de cambio de la transacción. En este caso, estamos viendo el mismo caso que tenemos en la NUA, donde no hay inflación en el exterior. ¿De acuerdo? Si no había inflación en el exterior, la diferencia de conversión, ¿a dónde iba? ¿Resultados diferidos? En la NUA. Bueno, acá sigue el mismo criterio, pero ¿a dónde va? Otros resultados integrales. Es el mismo concepto, pero de las normas internacionales. ¿De acuerdo?
Vamos a la próxima. Toda esta introducción que nos habla de la NIC 29, que habla si hay una variación en los tipos de cambio, básicamente es la introducción para mostrarles a continuación qué cosa. Que si estamos en la NIF y tenemos que convertir de moneda funcional a moneda de presentación y hay inflación en el exterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar por inflación, ¿sí? Pasamos a la otra. Y al igual que en las nubes, ¿qué hacemos? Actualizamos por inflación, llegamos todo al cierre, ya todas las partidas quedan medidas en moneda homogénea en cierre. ¿Qué tipo de cambio vamos a utilizar? Todas las de cierre, ¿sí? Básicamente son dos métodos. En este cambio, como dijimos, en este caso no se generan diferencias de conversión. ¿Por qué? Lo que se genera es recpan que va al resultado. ¿De acuerdo? Después tengo un pequeño casito para mostrar si nos da el tiempo, si no, Bueno, le dejamos la solución. perfecto. Bueno, ahora vamos a ver. Una Sí. consulta. En el práctico, ¿van a tomar el método de convertir, ajustar o únicamente el método actual? A ver, ¿podés repetir que no? ¿Se escucha? No existe más el convertir, ajustar y el ajustar, convertir. Ah, Vamos a tomar el método que corresponde por las nubes. Sí, Claro. ya sé, entiendo. Pero Claro, en realidad vamos a tomar únicamente el ajustar, convertir. Pero Perfecto. no se llama más ajustar, convertir. Bien, sí, perfecto. Como lo habían explicado en una clase de consulta, tenía la duda, pero muchas gracias. No le oigo, no te oigo ahí. Que muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver contabilidad agropecuaria, que es uno de los más, me parece, más complejos. Lo vamos a ver por la RT46 o 22, porque en realidad la 46 modifica la 22, y lo vamos a ver por la NIC 41, que es bastante fácil, por lo menos lo que es la parte teórica es bastante fácil de comprender o de definir los criterios. Primero, a ver, me cuentan cuál es el alcance del objetivo de la norma sobre actividades agropecuarias, de la RT 46, sí. Ya se me NIC 46, tal número, se me mezclan. ¿Cuál es el alcance de la norma? Porque esas son preguntas de cajón, porque son las preguntas básicas de introducción a cualquier tema. ¿Sobre qué trata? Muy bien. Medición y exposición de qué? Muy bien. Activo biológico, ¿qué más? Productos agropecuarios, Producto agropecuario y resultado de qué? De producción. Todo lo que hacen. Esta norma, ¿quiénes los aplican? ¿Una acopio aplica esta norma? No, Únicamente por el caso de productores agropecuarios. ¿Estamos? Si no, para cualquiera de los otros casos, de los otros activos, aplican la RT17 o cualquier, o si son los mismos activos por alguien que no es un productor agropecuario, aplica también la RT17. ¿Estamos? Ya ubican la norma. Ahora lo más interesante de esta norma, aparte acá tenemos para hacer dulce, para hacer preguntas sobre los criterios de medición. Esta norma, los criterios de medición se dividen en dos partes: activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta o consumo en el curso normal de la actividad. Sí, básicamente la venta. Sí, bueno, también puede ser consumo de la propia actividad. Puede ser activos biológicos, que son los seres vivos, y productos agropecuarios, que es lo que extraigo de los activos biológicos. Y después tengo activos biológicos no destinados a la venta, sino a utilización como factor de producción en el curso normal de actividad. Animales reproductoras y plantas reproductoras.
Eso yo creo que lo habrán visto ya, pero en el caso de activos biológicos, cuando existe un mercado activo en su condición actual, ¿qué criterio? O sea, aplicó. Valor razonable menos gasto estimado del punto de venta. No existe un mercado activo en su condición actual, pero existe para bienes similares con un proceso más avanzado o completado. Básicamente esto, creo que la idea es la cementera. Ahí tenemos distintas etapas. Primero, si está en la etapa inicial de desarrollo, costo de reposición o costo incurrido o costo original en su reemplazo. Etapa posterior a la inicial, ¿cómo se determina? Valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. ¿Pero cuál? En el tercer nivel del valor razonable. Vieron que valor razonable tiene 3 niveles. Un mercado activo cuando hay bienes similares y donde no hay un mercado activo ni bienes similares que lo tenés que determinar por el valor actual de los flujos futuros de fondos. ¿Estamos? Sí, más que valer, proyecta, determina, porque en definitiva, en la teoría económica que te dice que el valor de cualquier activo es igual al valor actual de los flujos futuros descontados. En definitiva, ¿qué haces vos? Tomas, estimas la cosecha, estimas el precio de venta, agrega los gastos que te faltan, incurrir y determina un valor actual. No, lo habrán visto ya en otras materias, pero bueno, tiene una serie de pautas la norma, pero básicamente quiero que tengan la idea de cómo se determina en el caso posterior a la etapa inicial de desarrollo. Y si no, trata de cambiar la fecha de cierre que no te toque. Claro, todos los años. El problema es cuando te empiezan a cambiar de producto. O no existe un mercado activo en su condición actual, ni en su estado, ni proceso más avanzado completo. El hecho que no existe un mercado activo no quiere decir que no exista un mercado. Bueno, en ese caso se tomaría, entiendo que sería el segundo nivel, donde toma un precio de mercado, transacciones de mercado cerca de la fecha de cierre y ahí determina el valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. En definitiva, es siempre valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, pero en distintos niveles del valor razonable. Sin duda, esto ustedes no posiblemente no lo hayan visto en Conta 3, porque valor razonable más que todo se está empezando a incorporar ahora a nuestras normas contables, pero el valor razonable tiene distintos niveles. ¿Estamos? Y el último, productos agropecuario, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta. Se entiende que siempre hay un mercado activo para los productos agropecuarios. Esa es la idea. Bueno, ahí le hice un cuadrito, pásalo, no me lo mismo que le comenté recién, y vamos, activo biológico no destinado a la venta, sino utilización como factor de producción. Acá básicamente costo de reposición. Dice, activo biológico, animales reproductores, existe un mercado activo en su condición actual, costo de reposición en el mercado. No existe un mercado activo en su condición actual, pero sí al inicio de su producción. ¿Tienen un ejemplo de esto? El primero es fácil. Un ternero. Y no, pero tiene un mercado activo de manera posterior, no anterior. ¿Tienen un ejemplo de eso? ¿Y cómo se Pero por muchos años, por ejemplo. No el que yo tengo, pero a lo mejor tenés razón, tenés otra idea. El valor de cuánto puede llegar a valer una divisa y poder traerlo al ternero, así me explico. ¿Pero para qué? Si vos tenés un mercado activo para cualquier edad y peso del novillo. Quiero, vas ahí entre tantos kilos a tantos kilos, sabes el precio y
hay un montón de información que te indica el precio. Sería el caso, porque es animales reproductores. Tampoco lo veo al novillo como animal reproductor, pero bueno. Todo lo contrario, pero bueno. ¿Un equino, profe? ¿Cómo sería? No, Podría ser por ese lado. pero capaz, una vez que ya han llegado a cierta edad, las yeguas o los caballos no tienen un mercado activo. Podría ser como reproductor. Bueno, la idea que yo tengo, que el ejemplo que encontré es el siguiente. Yo tengo un animal, una cabaña tiene reproductores. La etapa que empieza la reproducción, creo que más o menos los 3 años. Bueno, y si me equivoco, mala suerte, pero no importa, suponemos 3 años. Entonces, cuando alguien va a una cabaña o compra un reproductor, si no va ahí a la rural a comprar un reproductor, siempre compra un reproductor que está al inicio de su periodo de producción. Y más o menos todo el mundo conoce el precio que tiene un reproductor en su etapa inicial, cuando todavía tiene todo por delante, no está usado ya. Entonces, pero es difícil valorizar cuando ya, por ejemplo, vos tenés un reproductor que tiene 2 años, o qué sé yo, 5 años, ya tiene 2 años de trabajar con las vacas. Entonces, es más difícil, no hay un mercado activo para eso. Entonces, no sé si será tan así, pero el ejemplo me encaja justo. Dice, costo de reposición en el mercado del bien similar, en la etapa inicial de producción, menos de depreciaciones acumuladas. O sea, tomo el reproductor en la etapa inicial, veo cuántos años se ha pasado mi reproductor y contabilizo una depreciación. ¿Estamos la idea? No existe un mercado activo en ninguna de sus etapas, valor razonable, valor de mercado, sucedáneo y costo original menos depreciación acumulada. Admite modelos de revaluación. Planta reproductora. Etapa inicial, en etapa de producción, hay una etapa inicial, que es la etapa de producción en volumen y calidad comercial. Ahí se evalúa el costo, y luego, una vez que empieza a producir las plata, las depreciaciones. Pero esas depreciaciones son en función del volumen de producción estimado. Básicamente tienen 2 etapas. En la primera etapa, donde cargo todos los costos, etapa inicial, y cuando empieza a producir, hago una estimación de la producción que puede hacer, por ejemplo, los árboles frutales, la producción total, y a medida que voy recolectando, voy haciendo la depreciación. No es una depreciación de línea recta. ¿Comprenden? ¿Está claro? Solamente 2 etapas. La etapa inicial, donde cargan los costos, no hago las depreciaciones, y después de la etapa inicial, cuando ya producen en volumen y cantidades comercial, sí comienzo a depreciarlo, pero en función de la producción estimada. ¿Está claro? Bueno, el mismo tratamiento de la pastura. Ahora vamos a ver un caso práctico de cómo se me han desdibujado las letras, como que se llama. Claro, la tipología era la misma, pero están como largas. Bueno, caso referido a actividad agrícola. Nombre Unidos del Sur S.A., actividad dedicada al cultivo de soja y maíz, detalle de operaciones. Al inicio del ejercicio tiene soja, cantidad 1000 quintales, valuación 12 pesos, o sea que está de acuerdo al criterio de medición de las normas contables, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, tengo 12.000. Después, el 30 del 8, se efectúa la venta de la existencia de grano de acuerdo con la siguiente liquidación. Por lo que ven ahora, porque primero, siempre cuando tenemos un caso práctico a desarrollar, tienen que saber uno qué tiene que hacer en ese ejercicio. No empezar a tirar asiento por las dudas, sino ver qué tenés para ver qué tenés que hacer.
Yo lo primero que tengo, bueno, es contabilizar la existencia inicial, es una cuestión meramente técnica para poder arrastrar los saldos, y después tengo una venta. Pero cuando yo contabilizo una venta, ¿qué debo dar de baja? Yo contabilizo una venta. ¿Contabilizo la venta y nada más? Dar de baja la existencia. ¿Y el costo de venta, profe? Sí, cuando doy baja la existencia, ahí lo voy contra el costo. Y me surge, o no, depende del caso, un resultado por tenencia. Sí. Después tengo el 30 del... El 30... no, con anteojos. 30 del 11, fueron sembrados 100 hectáreas de maíz. Los gastos totales de la cementera son 11.000. El 30 del 5 del Equidó se efectuó la recolección y se abonaron pesos 1.000 de servicio de trilla. ¿Sabe que la trilla es la recolección? ¿Sí? Y 500 de honorario al ingeniero. Supongo que al ingeniero agrónomo, porque, para que sea parte del costo, si no... El costo de reposición de la cementera es coincidente con los costos incurridos, la depreciación de la maquinaria utilizada es de 350, el rinde promedio de lo cosechado de 30 quintales por hectárea y el precio de venta es de 14 por quintales, con las mismas condiciones de la operación de venta anterior. Este productor con 30 quintales se funde. Al 31 del 7 se mantiene la totalidad de la existencia de maíz y el precio de venta es de 20, por lo menos le subió mucho el maíz. Bueno, ahora vamos a hacer las registraciones. Bueno, primera etapa, ahí no se alcanza a ver arriba, pero dice apertura y contabilización de la venta y el costo de venta. De la venta. Bueno, soja, patrimonio por 12.000. Ahora tengo que contabilizar la venta. La venta conlleva todo este tipo de gastos. Sí, pero antes de contabilizar la venta, ¿qué yo debería hacer? Y yo debería, en cualquier caso, yo si estoy aplicando el criterio de medición valor razonable, tengo que llevar la existencia que tengo o lo que he vendido a valor razonable. No más que por una cuestión práctica me es más cómodo hacer la venta y después ajustar el precio de los granos o de la mercadería, por así decirlo, que estoy vendiendo. Simplemente porque queda más práctico, pero siempre ustedes se hacen el caso de cuando hacen contabilidad, habitualmente antes de contabilizar la venta, llevan el precio del costo al costo correspondiente al momento de la venta. Pero acá por una cuestión de practicidad, como en definitiva la venta y el costo que le doy de baja es el mismo, en definitiva lo hago, primero contabilizo la venta y después contabilizo el costo. Bueno, la venta simplemente es el importe total, 1.000 quintales por 14.000, menos todos los gastos que tengo. Tengo transporte 1.000 quintales a 1 peso, 1.000. Tengo seguros, 1.000 a 0.10, 100, y después tengan tasas municipales, vamos a suponer que en tal pueblo aplicar una tasa municipal al acopio, 150, y comisión venta, que son el 2%, va sobre el total de la venta, me llega a un total, me queda una diferencia de 12.470. ¿Está claro el asiento de venta? Es muy fácil. Simplemente al precio de venta por la cantidad de quintales, le tengo que deducir todos los gastos de la operación. Podría haber algún gasto que no corresponda a la venta, pero en este caso son todos gastos que corresponden a la venta. ¿Está claro? Por ejemplo, si un gasto de qué sé yo, una cena que el productor fue cuando hizo la venta, no, eso no correspondería parte del costo de venta, sería gasto de viaje, por lo que corresponda. Eso le quise decir, no complicar. Bueno, ahora le tengo que dar de baja a la soja, determinar el costo. Pero yo sé que el costo, de acuerdo al criterio de evaluación, valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, coincide con el neto de la operación, 12.470. Porque en definitiva, yo lo que estoy obteniendo al final de la operación
es el valor razonable, porque el valor razonable es el precio de venta, el precio de venta menos el transporte, menos todos los gastos. Entonces, en definitiva, es coincidente. Entonces, yo tomo el neto y lo contabilizo como costo de venta de soja. Ojo que son venta y costo de venta. No es ingreso de producción y costo de producción. Ojo. Venta y costo de venta. Pero le doy de baja a la soja. ¿Sí? Pero contablemente no me cesaría. Porque tengo la soja contabilizada por 12.000 y yo lo estoy dando de baja por 12.470. Por eso le estoy explicando que es como que primero, lo lógico hubiera sido primero hacer el costo y después hacer la venta, pero es mucho más práctico hacerlo al revés. La diferencia que tengo entre el valor que le di de baja a la soja, porque es el valor que corresponde que se le dé, menos el valor que tenía contabilizado, es resultado por tenencia. Subo el importe de la soja a resultado por tenencia, si me mayorizan la soja me quedo en cero. ¿Está claro? Por eso le quiero decir que el razonamiento yo tengo que es mi costo en el momento de la venta, nomás que lo hago. Yo al principio lo hacía primero el costo y después hacía la venta, pero después vi que en todos los libros que explicaban agropecuario lo hacían así, es una cuestión de practicidad en los cálculos. Aprovecho soy más eficiente haciendo los cálculos. Así no me equivoco en ningún lado. Toma, cámbialo. Ah, ya está, disculpame. Bueno, ahora viene la etapa 2. Este productor vendió la soja, con esa plata se dedica a sembrar este año. Entonces, no vale la pena detallar todos los gastos de sementera. Puse gastos de sementera por 11.000 a banco. Eso lo activo en la cuenta sementera, porque ya no tengo más los gastos que hubiera sido semilla, tareas de laboreo, fungicida, no tengo más. Yo lo apliqué al campo, cuando lo apliqué al campo, pasó a ser una sementera, ¿de acuerdo? Ya lo activo en sementera. Después llega el momento de la cosecha. Pasa rápido el tiempo. Pero en ese momento incurro en gastos adicionales, como son el servicio de trilla y honorario del ingeniero. Ya llegó el final de la cosecha y el ingeniero quiere cobrar. Me estuvo asesorando todo el cultivo y lógicamente quiere cobrar su honorario. Entonces contabilizo el servicio de trilla, honorario del ingeniero, todo a banco 1.500. Y lo incorporo al gasto de la sementera, el servicio de trilla, los honorarios y también las depreciaciones. Acá no le hice el asiento cuando contabilizo las depreciaciones. No hace falta, ya supongo que lo hice antes. Simplemente para simplificar, contabilizo las depreciaciones. Pero yo tendría que haber hecho depreciación a depreciación acumulada por maquinaria. ¿Estamos? Acá directamente lo que quiero mostrarles, cargo las depreciaciones a la sementera. ¿Estamos? Bueno. Profe, ¿sí? Inicialmente ahí, ¿podría haber directamente hecho sementera a banco? Es decir, ahorrarme los dos asientos. Sí, pero a mí en la contabilidad, si alguien va a revisar la contabilidad que hiciste y le va a ser un poco incómodo detectar, salvo que tengas otro sistema donde contabilice las operaciones, te va a quedar un poco de incómodo para detectar qué operación hiciste. Si vos tenés que ir a ver la contabilidad para ver qué operaciones, por ahí te va a quedar muy confusa la operación. Del punto de vista pedagógico, que te cierre, está bien. Pero del punto de vista práctico en la contabilidad, es bueno ir a hacer los dos pasos para que te quede el rastro de las operaciones. Si no, cuando vas a auditar, decir que me metió dentro sementera, me metió cualquier cosa. No, claro, se entiende. Tengo el detalle. Pero está bien lo que decís. Bueno. Pero ahora llegó el momento, ya recolecté la cosecha, ¿sí? Entonces, en este momento, es una característica de la actividad agropecuaria, tengo que reconocer el resultado de producción. ¿Estamos? Es único, se da en este tipo de actividad, que yo al momento de tener el maíz,
tengo que reconocer el resultado de producción, porque en este momento, desde el punto de vista de las prácticas comerciales, lo que sucede es como si tuviera casi dinero. Es un activo totalmente líquido, porque un bien fungible, transparente, y en cualquier momento lo puedo vender. Entonces, al momento que cosecho, tengo que reconocer la ganancia. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, me dice que los gastos y porcentajes son los mismos que de la operación anterior. Me rindió 30 quintales. Por 100 hectáreas, tengo 3.000 quintales. Me dice que el precio al momento de la recolección es de 14. Tengo un total de 42.000, pero le tengo que calcular el valor razonable, lo que implica restar los costos de transporte y tengo que restarle los gastos estimados al punto de venta. ¿Estamos? Para llegar al valor razonable. Bueno, transporte, 3.000 por 1, 3.000, seguro 3.000 por 0,10, 300, tasas municipales 3.000 por 0,15, comisiones 42.000 por 0,2, 840. Me queda un total de lo recolectado a valor razonable 37.410. Tengo que hacer el asiento de soja para registrar la existencia a producción de soja 37.410. Ojo, es producción, no resultado producción. Yo he visto un montón de asientos en los exámenes que ponen resultado de producción. Yo muchas veces se lo consideraba bien, pero en realidad no es lo mismo resultado de producción, porque resultado siempre es la diferencia entre ingreso y un egreso. Acá es únicamente un ingreso. Esa cuenta es producción de soja. ¿Estamos? Sí, bueno, a eso me refiero, que no es, que resultados suena neteado. Yo en muchos casos lo considero bien lo mismo. Bueno, acá yo contabilizo, pero tengo que darle de baja a la sementera. Acá tengo, ¿cuál es el criterio de medición de la sementera? Costo-reposición. Acá tengo algún resultado por tenencia. Me dice que son coincidentes. Entonces no tengo ningún resultado por tenencia, sino al dar de baja, yo tendría que dar de baja o atribuirle al costo de producción el costo de reposición, y la diferencia con el costo incurrido es un resultado por tenencia. Pero yo siempre tengo que darle de baja, o sea, contabilizar el costo por el costo de reposición. En este caso, como son coincidentes, hago directamente costo de producción a sementera. Bueno, yo sumé todos los costos que había, si quieren mayoricen, todos son 1.850. Todos los que hay, no solamente, porque en algunos casos hacen el primer asiento a sementeras, después todos los demás gastos quedan bollando por el aire, ahí quedan igual, que no es que el costo cementera es un momento, en realidad son muchos momentos a lo largo del periodo. Acá lo contabilizamos en 2 veces, pero serían mucho más, tener la semilla, la tarea previa, los fungicidas, son todos una serie de gastos hasta el momento de la recolección. ¿Estamos de acuerdo? No es que solamente el primer asiento el que tengo que después dar de baja. No, son todo lo que contabilicé en sementera. Eso fue la tercera parte. Ya reconocí el resultado de producción y el costo de producción. Pero ahora llega la fecha de cierre. Tengo que hacer el balance. ¿Y qué tengo que hacer cuando me pongo a hacer el balance? Y bueno, evaluar la existencia a la fecha de cierre. Aparte ya está más cerca para cobrar los honorarios del balance, entonces pongo contento. A lo mejor eso no lo hago, no quiere decir que esto lo haga el último día del año, lo hago cuando empiezo a hacer el balance, pero bueno, no importa. Entonces, y mientras más le ponga de existencia, ¿cómo se llama? Es más alta la certificación y cobro más honorario, así que. Bueno, existencia al cierre había 3.000 quintales, el precio ahora de 20, tengo 60.000. Transporte 3.000 por 1, 3.000, seguro 3.000 por 0,10, 3.000, tasas municipales 3.000 por 0,15,
la comisión 60.000 por el 2%, 1.200, llega a un total de valor razonable menos gasto estimado al punto de venta, 55.050. Pero eso es un resultado, el valor que tengo al cierre, pero ya tengo un valor contabilizado que fue al momento de la cosecha. El valor era 37.410. Por eso, en la diferencia de los dos, saco el ajuste, que es 17.640. Entonces, como último asiento hago soja, para incrementar el valor de la existencia de soja, ha resultado por tenencia de soja 17.640. Y estamos. Ahora lo dejo, ahí le dejé para que si quieren ver cómo es la exposición del estado de resultado, pero muy sencillo, lo dejo a Cristian que vean rápidamente el caso práctico de conversión. ¿Alguna duda? Continuamos, todo tuyo. Podés hacerlo si querés, pero en realidad no correspondería. Después, ¿cómo haces cuando va a hacer no te van a coincidir el balance de saldo con lo que pone en el balance? Ah, bueno. ¿Lo de la NI 41 lo vas a ver o no? No, déjate explicar más vale conversión. Bueno. ¿Alguna vez quiere ver algo en el 41? Lo ven ustedes. Todo se evalúa a valor razonable, menos el único caso que se puede pintar es cuando la medición inicial. Pero después ven que hay distintos niveles de valor razonable. Es lo mismo, similar a lo que vimos en nuestra norma técnica. Bueno, les voy a pedir prestado 10 minutos adicionales. ¿Sí? Ya creo que con la clase que tuvimos de conversión, más la clase de consulta, más el repaso, más vale que tomemos algo de conversión, ¿no? Bien. Ahí la profe me está pidiendo que agregue numérica de conversión. Bien. No, entonces van a tener todo listo. Yo voy a tener que... Ningún problema. No es que vos con la fruta del día. No, vale que le hagan más fácil. No. Bueno. Nos dice que la empresa argentina Travis constituye una sociedad en Estados Unidos con cierre de ejercicio en el momento 3, realizando una inversión de $1 millón. ¿Ok? Después nos detalla todas las operaciones que hizo la empresa, obviamente en el exterior. En el momento hubo un aporte de capital por 100.000. También hubo compras de mercadería del contado y gastos bancarios. ¿Ok? En el momento 2, compra de mercaderías en cuenta corriente, gastos bancarios y venta de mercadería del contado. Y en el momento 3, tenemos los gastos bancarios, es decir, tenemos gastos bancarios todos los meses. Nos dice, esto es importante, que la empresa mide sus mercaderías al costo y utilice el sistema FIFO, primero entrado, primero salido. Después nos da los índices de precios de Argentina, de Estados Unidos, son índices de precios, no son coeficientes, son índices. Y nos da el tipo de cambio. Siempre recuerden leer cómo está expresado ese tipo de cambio. Pesos por dólares. O sea, $1 equivale a 10 pesos. ¿De acuerdo? Bien. Después nos da el anexo del costo de venta. Compras del momento 1 y del momento 2, tal cual como está en el detalle de operaciones. La existencia final es de 3.000. Nos dice que el costo de venta es de 4.000. ¿Qué tenemos que resolver? Vamos a aplicar la NUA con inflación y sin inflación. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer bien fácil. Ustedes van a tener la hoja de trabajo que le llamamos nosotros. Esta hoja de trabajo es personal de ustedes. No hay una regla que nos diga cómo hacer la hoja de trabajo. ¿De acuerdo? A nosotros nos gusta o estamos acostumbrados a verlo de esta forma. Rubro, moneda extranjera. En este caso, como vamos a hacer en la parte sin inflación, coeficiente de reexpresión de Estados Unidos, dólares reexpresados, estoy mostrando las columnas, ¿no es cierto? El tipo de cambio que vamos a usar para convertir y el saldo final en pesos. ¿De acuerdo? Esa es la hoja de trabajo que proponemos nosotros. Si ustedes quieren hacer algún cambio, no hay algo estandarizado de cómo tiene que ser la hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué van a tener ustedes primero que hacer antes que todo? Van a calcular los coeficientes de ajuste.
tanto para Argentina como para Brasil. Para Estados Unidos, perdón. Después, ¿qué van a tener en la columna que dice dólares? ¿Qué tienen allí? Ese es el estado contable en dólares al M3, con la suma algebraica de todas las operaciones que vimos. ¿De acuerdo? O sea, ya está armado el estado contable en el momento 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el método del RT54. En este caso, ¿qué dijimos? No hay inflación en el exterior. Cuando no hay inflación, ¿qué hacíamos? Primero, ajustamos con coeficiente 1 o no ajustamos, como ustedes quieran. Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. La diferencia de conversión, ¿a dónde va? ¿Cuál era el que Al patrimonio neto. usaron ustedes durante toda la carrera? ¿Cuál era? El temporal, que iba al resultado del ejercicio. Este, que es el actual, va al patrimonio neto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos, dijimos, no hay inflación, todo es coeficiente 1. Segundo paso, ¿qué hacemos? Convertimos. Obviamente, la columna de dólares por el coeficiente me da los dólares represados. Ahora tenemos que convertir esos dólares represados. ¿Cómo los vamos a convertir? Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? Y el resto, tipo de cambio de la transacción. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué cuentas tenemos que aplicar el tipo de cambio de la transacción? Capital. Bueno, capital es fácil, ¿por qué? Porque es del momento 1. Usamos el tipo de cambio de 10. Para el resultado del ejercicio, el resultado del ejercicio se compone de distintas cuentas, de distintos periodos. No sé cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar. O sea que ahí yo no pongo ningún tipo de cambio. ¿Cómo lo voy a armar? Y voy a armar el estado de resultados. ¿Ok? Cuando armo el estado de resultados, tengo ventas que me decía que eran del momento 2, bueno, lo convierto por 11, que es el tipo de cambio del momento 2. En costo de ventas y gasto de administración, tengo el mismo problema. Es una bolsa de gastos ahí que no sé de qué fecha son. Entonces tengo que ir a investigar qué fecha de transacción tienen esos gastos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver para costo de ventas y para gasto de administración. Bien. Vamos a arrancar con el costo de venta. Ustedes tienen allí el detalle de lo que sería el mayor de la cuenta de bienes de cambio. ¿Sí? Tenemos las compras que se hicieron en el momento 1 y en el momento 2. Y después el anexo del costo de venta, que me decía que el costo de ventas era 4.000. ¿De acuerdo? ¿Yo por qué lo expreso así? Porque en definitiva quiero saber el costo de venta en qué moneda está expresa esa partida. Entonces, si yo sé que el costo de venta es 4.000 y la empresa utiliza el sistema FIFO, ¿cómo hago para computar ese costo de venta? Y hay 2.000 que corresponden a la compra 1. Y los otros 2.000 que corresponden a la compra 2. ¿De acuerdo? O sea, esa es la evolución de bienes de cambio, no se confundan. Ahora, cuando vamos a hacer el trabajo de costo de ventas, si fuera de un solo periodo y ya lo hubiera hecho en la planilla, hubiera puesto un tipo de cambio y listo. Ahora, como tengo varios tipos de cambio, lo hago aparte. Es simplemente eso, por eso está reflejado de esa forma. Entonces, costo de ventas es lo mismo que tenemos en la planilla, nada más que separado. Costo de venta en dólares, 4.000. Lo reexpreso por 1, porque no hay inflación. Y después convierto al tipo de cambio de cada periodo. ¿De acuerdo? El saldo convertido en pesos 42 es lo que yo voy a trasladar a la planilla. Es por eso que no le pongo un tipo de cambio ahí. ¿Por qué? Para que ustedes no se confundan y sepan que ese costo de venta está expresado en monedas de distintos poderes adquisitivos. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Y con gasto de administración, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo. ¿Qué pasaba con los gastos de administración? Teníamos en el momento 1, en el momento 2 y en el momento 3. ¿Qué hacíamos? Ajustábamos por 1 porque no hay inflación y después convertíamos con el tipo de cambio de cada momento. Eso nos da 3.300 pesos. Es el valor que trasladamos a la hoja de trabajo. ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Qué tienen que verificar ustedes?
La partida doble. Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. En nuestro caso no nos va a dar. ¿Por qué? Porque existe en este método la diferencia de conversión. ¿Sí? ¿Dónde la vamos a reflejar la diferencia de conversión? En el patrimonio neto. ¿Sí? Como resultado diferido. ¿De acuerdo? La calculamos por diferencia. ¿Qué riesgo tenemos cuando calculamos algo por diferencia? Que tapamos el error. ¿Sí? Es decir, si yo me equivoco en el activo y la diferencia comercial siempre me va a dar bien. ¿Ok? Entonces, nosotros lo vamos a calcular por diferencia. Pero ustedes, siempre en su profesión, van a tener que corroborar lo que hacen para saber si está bien o están tapando el error. ¿Cómo vamos a hacer la comprobación de esa diferencia de conversión? Lo primero que se van a preguntar es lo siguiente. ¿Cómo funciona el método? Activo y pasivo, tipo de cambio de cierre. El resto, tipo de cambio de la transacción. Entonces, para la comprobación, ¿qué van a hacer? Van a hacer esta pregunta. ¿A qué rubros le di un tratamiento distinto? A todo lo que no fue activo y pasivo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A todos los rubros que no son activos y pasivos, los van a tratar como si fueran activos y pasivos. Porque en definitiva, por eso se genera la diferencia de conversión. Porque a todos estos rubros hice otra cosa. Bueno, los voy a tratar como si fueran lo mismo, activos y pasivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué rubros voy a considerar? Capital, ventas, costo de venta y gasto de administración. Es decir, todo lo que no es activo y pasivo. ¿Y cómo lo trato? Lo reexpreso por 1, porque no hay inflación, y lo divido todo por tipo de cambio de cierre. ¿Sí? Eso me da 1.220.400. Eso es lo que tendría que yo tener como patrimonio neto teórico. ¿De acuerdo? Pero ¿qué patrimonio neto tengo registrado yo? Lo voy a comparar ¿con qué? Con el capital que yo saco de la planilla y el resultado del ejercicio. Es decir, todo el patrimonio neto sin la diferencia de conversión, que es lo que quiero validar. Por diferencia me da los 199.700. ¿Esa diferencia es positiva o negativa? Si yo tenía que tener este patrimonio neto y tengo este, Es positiva, me tiene que estar positiva. sumando. ¿Sí? Yo en definitiva, si no hubiera hecho todo este lío con los que no son activos y pasivos, yo tendría un patrimonio neto de ¿cuánto? 1.220.000. Entonces, de esa manera, si bien yo calculo la diferencia de conversión por diferencia patrimonial, lo valido de esta forma. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Vamos al otro método que es con inflación. Si tenemos inflación, ¿qué pasa cuando hay inflación? Activos y pasivos monetarios no se reexpresan. ¿Sí? Activos y pasivos no monetarios, pero que están medidos a valores corrientes, tampoco lo ajusto, porque ya están en una moneda de cierre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que tengo que ajustar? Todo el resto de partidas. ¿Ok? Profe, Sí, entonces si los bienes de cambio estarían valuados a valores corrientes, ¿se aplica coeficiente igual a 1? exactamente. Buenísimo, gracias. Acá me equivoqué, dice monetarias y es resto de partidas. ¿Sí? Resto de partidas sí se ajustan, es lo que ustedes ya saben de la reexpresión. En este caso, ¿qué pasa con la diferencia de conversión? ¿Hay diferencia de conversión? No. No, no hay diferencia de conversión. ¿Por qué? Porque todas las partidas las vamos a convertir al tipo de cambio de cierre. ¿Sí? Entonces, arrancamos. Activos y pasivos monetarios, ¿qué dijimos? No se ajustan, ya están expresados en moneda de cierre. Activos no monetarios. ¿Qué nos dice en este caso el enunciado? Que los bienes de cambio están medidos a costo. O sea que sí lo tenemos que ajustar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el tipo de cambio de 1,10. Perdón, el coeficiente de ajuste de 1,10. Siempre estamos hablando de Estados Unidos. ¿Por qué de 1,10?
porque toda la existencia final quedaba de ese momento. ¿Sí? Si yo esa es la evolución del el mayor de bienes de cambio, la existencia final de 3000 que yo tengo, ¿a qué periodo corresponde? Al momento 2. ¿Podría tener parte del momento 2 y del momento 1? Sí, es lo que ustedes hacían cuando expresaban que anticuaban. Exactamente lo mismo. Bien. Con el costo de ventas y los gastos de administración, tenemos el mismo problema. No uso un único coeficiente. ¿Por qué? Porque tienen distintos periodos. El costo de venta dijimos que había una parte del momento 1 y otra parte del momento 2. Y los gastos de administración teníamos uno en cada periodo. Ajustamos con el coeficiente que corresponde a cada periodo y obtenemos los valores en dólares expresados. ¿Ok? Bien. Va todo eso en la planilla. ¿Yo qué tengo a esta altura en esta columna? Ya terminé de ajustar. Siempre tienen que verificar que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. En este caso, ¿qué es lo que nace después de la reexpresión? Surge la cuenta RECPAM. ¿Ok? ¿Cómo surge en nuestro caso? Surge por diferencia. Y nos quedamos con eso, bueno, surge por diferencia, entonces yo todo lo que hice está perfecto. No. ¿Cómo surge esa diferencia de RECPAM? Surge por los asientos o los ajustes de cada uno de los rubros. ¿Sí? Bienes de cambio, capital, ventas, costo de venta, gastos de administración. ¿Ok? Es el resultado de cada uno de los ajustes. Ahí estoy comprobando el RECPAM. ¿Con esto me quedo tranquilo? Ah, no, ahora está todo bien. No, ahí estoy siguiendo el razonamiento lógico de los ajustes que le hice a las partidas no monetarias. ¿Y quién es el que genera el RECPAM? Las monetarias. Entonces tengo que hacer la comprobación por los monetarios. Ya lo vamos a ver al final. Bien. ¿Qué hacemos ahora que ajustamos? ¿Está todo moneda de cierre? Todo tipo de cambio de cierre. Nos olvidamos. Tipo de cambio de cierre. ¿Qué queda allí, entonces? Los pesos ajustados siempre verifiquen que la ecuación patrimonial sea consistente. ¿De acuerdo? Bien. Yo acá tengo la comprobación del RECPAM. Esto es de otras materias. Yo, si quieren, se los digo rápido. ¿Qué vamos a hacer con la comprobación del RECPAM? A todas las partidas monetarias las voy a tratar como si fueran no monetarias. Sí, pero profe, pero no son, no importa, ya los efectos de la comprobación. Entonces, ¿cuántas partidas monetarias tengo yo? 2, caja y proveedores. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el listado de todos los movimientos de caja por un lado y el listado de todos los movimientos de proveedores por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, caja en el primer cuadro. Aporte de capital del momento 1, compra de mercaderías al contado del momento 1, gastos bancarios, gastos... Todo el detalle de movimientos de caja. ¿Qué dije? Que lo vamos a tratar como no monetario. Lo voy a ajustar por inflación por cada uno de los coeficientes del periodo. Todo al final, ¿cómo lo convierto? Tipo cambio de cierre. ¿De acuerdo? Las partidas monetarias de activo. En nuestro caso, ¿qué saldo teórico tendría yo de caja y banco? 1.498.000. Es la suma de todo lo que me da esta comprobación. ¿Y qué saldo real tengo yo de caja? ¿De dónde lo saco el saldo real? De lo que acabo de ajustar y convertir. 1.244.000. Lo que tengo en definitiva, ¿qué es? Yo debería tener 1.498.000. ¿Cuánto tengo? ¿Yo qué tengo ahí? Una pérdida. ¿De acuerdo? Por 253. Porque el activo me genera una pérdida por estar expuesto a la inflación. Con el proveedor hacemos lo mismo. Todos los movimientos de proveedores, el único que tenemos es la compra en cuenta corriente. Lo consideramos como si fuera no monetario, lo ajusto por el periodo 2, lo convierto al cierre. ¿Cuánto tengo yo de saldo teórico? ¿Cuánto tendría que tener de proveedores? 66.000. ¿Cuánto tengo?
60.000. La diferencia es 6, ¿qué es? Es una ganancia, en nuestro caso. ¿Sí? Bueno, la suma de lo que me generó el activo más lo que me generó el pasivo es igual a 247.788. ¿De acuerdo? Eso debería ser igual a lo que tenemos en la hoja de trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Creo que ya quedó el tema de conversión para rato. ¿Del MIT alguna duda? No, profe. ¿Los dormí a todos? No, no. Profe, usar ¿Oh? diferencia de cambio o diferencia de conversión como nombre de la cuenta, ¿es lo mismo? Le podés poner diferencia de conversión, es más claro. Bueno. ¿Sí? Profe, ¿y asientos con respecto a este tema nos pueden llegar a tomar? ¿Haciéndole podés llegar a tomar? No, no hace falta. Bárbaro. No. Bueno, muchas gracias. Estamos. Un complemento, los asientos. Sí. Merece el resultado. ¿Alguna duda? Si no, nos vemos el viernes. Mucha suerte para todos. Buenas noches. Gracias, profe. Profe, ¿el sistema TX por T lo vamos a aplicar No escuché. ¿Cómo? para hacer los ejercicios? El TX por T, sí. Si lo vamos a aplicar. No escucho. El Repetí, por favor. TXT, profe. ¿Si lo van a habilitar? Esto Sí. ya está subido. Si lo vamos a usar para el parcial. No escucho. No lo alcanzo a oír. No alcanzo a escuchar. Si en el parcial, profe, va a haber ejercicios a desarrollar en TXT como en el primero, o va a ser todo para completar el valor. No lo tenemos definido todavía. No lo tenemos definido. Sí, no está definido. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Pero lo evalúa mejor. Si no, no lo sabemos hacer.